aún en ese periodo de fortalecimiento de la democracia no pudimos llegar a esos instrumentos fundamentales para tener el control económico, porque no es solo ganar una elección, sino tener el control de los factores económicos. Bueno, y por eso en el 2015 vuelve nuevamente un periodo de endeudamiento, entrega y política neoliberal con Macri. Si hubiéramos podido consolidar esos 12 años, no perdíamos en el 2015. Hubo un límite. ¿Qué nos tenemos que plantear ahora? Es decir, ¿queremos volver a ganar una elección o queremos construir un movimiento de las fuerzas nacionales y populares que nos permita, cuando vamos a una elección, prepararnos para confrontar con los sectores corporativos del poder, que son los que gobiernan después que ganaste una elección? Porque el problema es que el pueblo vota una fuerza política y después esa fuerza política tiene que ir a negociar con los verdaderos factores de poder, los sectores concentrados, de la banca, de la industria, de la especulación financiera. Bueno, entonces este es el gran desafío de este momento. ¿Y cómo revalidar una representación de las organizaciones que tenemos? Este es el otro tema. Hace poco yo vi que Cristina escribió en algún documento un planteo con respecto al tema sindical, hasta dónde hoy la representatividad del movimiento de los trabajadores a través de los sindicatos es un reflejo del conjunto de la clase trabajadora argentina. Algún dirigente sindical le molestó, pero no hizo más que poner sobre la mesa una realidad. Es decir, tenemos hoy tantos trabajadores en la informalidad, sin un sindicato, sin un convenio y sin nada, como los trabajadores que están en sindicato, tienen convenio y lo demás. Entonces, ahí hay un desafío enorme, que desde Gráfico lo venimos planteando hace rato. Es decir, el problema de que en los 90 se profundiza este tema de la precarización laboral, el trabajo informal y lo demás, y los sindicatos, en vez de contener a los trabajadores que se iban perdiendo en la estructura formal del trabajo, se cierran en lo que quedaba. Nosotros hicimos un intento que está hasta el día de hoy, está vivo como las empresas recuperadas, es decir, todo lo que podamos mantener con nuevas formas de organización, como puede ser la forma cooperativa, pero también puede ser el trabajo independiente. No, esto de los colaboradores, que hay una empresa que está el dueño y tiene 3 colaboradores. ¿El colaborador en qué? Explotado, porque no tienen participación, no son dueños, no tienen acciones. Distinto es cuando se arma un emprendimiento entre trabajadores y generan una fuente de trabajo o arman una cooperativa. Nosotros hicimos la experiencia con la empresa recuperada y demostramos que es posible. Ahora, la estructura sindical tiene que aceptar esas nuevas relaciones de producción. Correcto. No lo que nosotros encontramos a veces en muchos sindicatos que dicen, no, cooperativa no, porque es todo trucho, lo demás. Si no hay relación de dependencia, no hay posibilidad de participación en un sindicato. Eso es una locura, eso es pérdida de representatividad, aceptar la lógica del sistema neoliberal. Tenemos que generar nuevas formas de producción para poder defender puestos de trabajo, para sostener las fuentes de trabajo. Bueno, nosotros tenemos 25 cooperativas que demuestran que eso es posible y que el trabajador, de manera autogestionaria, puede ser socio del sindicato, dirigente del sindicato, es decir, como cualquier otro, porque es trabajador y trabajador. Claro, el sindical, en su rol de representación, pueda ser ese lugar en donde abrace a los trabajadores. Total. Y en vez de eso del dueño y los colaboradores, si no es cooperativa, hay un emprendimiento de 5 trabajadores gráficos y son trabajadores gráficos. Y entonces esas son las nuevas formas. Por eso nosotros en el sindicato hemos creado la Secretaría de Cooperativismo y nuevas relaciones de producción. Es decir, todo lo que pueda ser forma organizativa que defiendan fuentes de trabajo son trabajadores y tienen que estar encuadrados como cualquier otro trabajador. Ahora, ese es el gran desafío en revalidar una representación de una central obrera, de un sindicato y de una central obrera. Si nosotros no somos capaces de ir a la representatividad del trabajador que es informal, ese trabajador informal lo va a usar el sistema para confrontarlo con el trabajador formal, como están haciendo ahora. Dice, bueno, desregulemos
la actividad de los trabajadores formales, porque eso va a permitir y que el que está trabajando en negro hoy entre a trabajar porque la patronal, a tener menos condicionamiento de derechos, es decir, menos condicionamiento de derechos de los trabajadores lo va a tomar. Es decir, que lo va a y poder... la retórica que utilizan es, como vos tenés derecho y tenés un sobre, tenés un recibo de sueldo, sos un privilegiado ante aquel que no lo tiene. En ese marco de comunicación también... Ese es un elemento que utiliza el enemigo para implantar un sistema absolutamente liberal o anarcocapitalista, pero es una debilidad nuestra. Porque si nosotros hubiéramos atendido esa nueva realidad de los trabajadores en la informalidad, hoy tendríamos que estar contenidos. En vez de organizaciones sociales, que hoy están en un alto grado de debilidad, la contención tendrían que ser los sindicatos del trabajador que quedó desocupado. ¿Por qué tuvieron que generar las organizaciones sociales? No, tendría que ser su propio sindicato. Perdemos trabajadores en cada sindicato. La estructura sindical, en todo caso, contempla y atiende la realidad de ese trabajador desocupado. Bueno, eso no lo hicimos, pero hoy tenemos el gran desafío de ver cómo representamos los intereses de ese sector, que no son distintos al interés del trabajador que está sindicalizado o está dentro de una empresa en relación de dependencia. No son distintos. Pero por eso insisto mucho yo en que hay que recrear la idea del programa del movimiento obrero, porque eso es lo que involucra a todo. Si yo tengo un programa como el último que tuvimos, de los 26 puntos, cuando la conducía una CGT unificada, y éramos fuertes, porque hicimos 12 paros, movilizaciones, yo recuerdo, de 300, 400 mil compañeros el 9 de julio, en la época del gobierno de Alfonsín. En definitiva decíamos, punto número 1, moratoria de la deuda externa y revisión de la deuda externa. Es decir, no vamos a pagar la deuda externa en la medida que la revisemos, veamos lo que es legal y lo que es ilegítimo, y a su vez los recursos de no pago deben ser volcados a la reactivación de la actividad del desarrollo nacional, para en todo caso pagar lo que es legítimo con los propios recursos que podamos ir generando nosotros en la actividad productiva. Bueno, es el punto número 1 de la CGT. Claro, la visión de país que había. El segundo era la ley de entidades financieras. Hasta ahora está vigente la ley de entidades de la dictadura. Y nosotros del movimiento obrero sabemos que un sistema financiero puesto al servicio de la producción es clave, porque es el que genera el crédito, que permite la inversión, que permite recuperar toda una actividad productiva. Sin inversión, sin desarrollo tecnológico, es muy difícil que podamos competir. Hoy el mundo es realmente muy duro en ese sentido. Bueno, si no tenés un sistema financiero volcado a la producción, con crédito, con apoyo, y si la plata de los sectores, digamos, que especulan, se sigue yendo el país, la fuga de capitales, nunca vamos a poder generar un plan de desarrollo. Totalmente. Es decir, todos esos planteos que estaban en el último programa que tuvo el Movimiento Obrero Organizado, la CGT, allí en el periodo de Alfonsín, que algunos desvirtúan porque dice, con las medidas que hizo la CGT desestabilizó a Alfonsín. No, Alfonsín se desestabilizó solo por no aplicar las políticas que planteaba la CGT. El golpe no se lo dieron los trabajadores, se lo dio el sistema financiero porque quedó entrampado en no poder resolver el problema de la deuda externa. Y esto le pasó después a los gobiernos también que vinieron. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío enorme que yo lo planteo hoy con mucha fuerza en cada oportunidad que tengo, en el sentido de decir, vayamos hacia revalidar una representatividad que está hoy en cuestión, está cuestionada. La representatividad del conjunto del movimiento obrero lo tenemos que hacer levantando cuál es la política que tenemos hoy para salir adelante, no solo para oponernos a la política de Milei. Si nosotros junto con la resistencia nos estamos planteando qué país estamos dispuestos a construir, bueno, realmente lo único que estamos haciendo es una actitud defensiva. Y en ese país que queremos construir tenemos que involucrar a todos, porque hoy no es solo los que tenemos un trabajo formal, es incluir a estos compañeros que se trata de llevarlos como sector consagrado, digamos, en un espacio de pobreza por el sistema neoliberal.
porque eso es lo que quieren, es decir, la precarización, el consolidar una precarización laboral es para decir, bueno, el sistema es esto, tenemos tantos que subsisten, estos que por ahí están un poquito mejor y un sector muy minoritario con unos beneficios fenomenales de este proyecto. Y en esto que está planteando usted, ¿es posible? Porque en algún momento de la historia se hablaba del hombre y la mujer nueva. Esto que está planteando efectivamente usted, ¿tiene que ver también un poco con eso? Tiene que ver con eso, ese es el trasfondo de la cuestión, es decir, recuperar valores. Lo que sí hay que reconocer es que lo tenemos que construir en un escenario totalmente adverso, porque hoy se ha profundizado este tema de que la solución es individual, la salida es individual, si no, Milei no hubiera ganado una elección. Cuando se está planteando la lógica de decir, bueno, desde la libertad individual, denme toda la libertad para que desde ahí yo voy a progresar, voy a tener un beneficio y lo demás. Bueno, peleamos contra eso, contra corriente, y no solo en Argentina, lo vemos en el mundo, en donde todo lo que podía ser progresista, popular y lo demás está como en retroceso. Y avanzan estas ideas de liberalismo absoluto, de la derecha más feroz, digamos, en Europa, lo hemos visto con Trump ahora, que por un lado lo de Trump es contradictorio, porque de alguna manera la crisis que vive Estados Unidos, él tiene un planteo proteccionista que no tenemos en Argentina. Pero bueno, lo hace desde una potencia como es Estados Unidos, una posición mucho más ventajosa que nosotros. Tienen, creo que, 3% de inflación anual. Bueno, esos son los grandes temas que nosotros nos tenemos que plantear. Y la otra dificultad que tenemos para avanzar en esa dirección, en esa recuperación de valores, de principios, de ideología, y de recrear esa sociedad que alguna vez nosotros impulsamos, la comunidad organizada, como vos decís, el hombre nuevo, la mujer nueva, era la idea de el hombre y la mujer solidaria. Bueno, vamos contracorriente en eso, y con una dificultad adicional, la fragmentación de la organización popular. Es decir, hoy la fragmentación nos juega en contra. Es decir, estos espacios que tendrían que consolidar la unidad, como puede ser la CGT, pero puede ser, digamos, una CGT unida nos permitiría a nosotros retomar la vieja idea de reconstrucción de un frente nacional. Es decir, están siendo golpeadas las pymes, los comercios, los pequeños y medianos agropecuarios. Bueno, ¿de qué manera desde el movimiento obrero, desde los trabajadores, somos convocantes a la unidad de esos sectores golpeados? Raimundo solía decir, tenemos aliados de camino y de destino. Los de destino son los que soñamos con esa sociedad, comunidad organizada, el hombre nuevo. Los de camino son los que están siendo golpeados ahora y que no tienen salida con un régimen como el de Milei. Y sin embargo, si se unieran a nosotros, a los trabajadores, se puede robustecer serían más fuertes que si van como algunos dirigentes de la CGT a buscar negociar, que son las pymes, a buscar a ver cómo salvo un poquito más de laburo cuando te están abriendo las importaciones, te están destruyendo un montón de empresas.